Todo empezó con un maldito semáforo. No una conversación, ni una pelea, ni una escena de celos. Fue un semáforo en rojo, en medio de la avenida de la Palmera, y ella mirando por la ventana como si yo no existiera. Ni una palabra. Ni una mirada. Cero. Y no era que estuviéramos enfadados. Simplemente, no estaba. Su cuerpo sí, pero ella no. Ese viernes por la tarde íbamos a casa de su hermana, que celebraba su cumpleaños. Había hecho una paella, de esas que salen siempre mal pero nadie se atreve a decirlo. Laura iba en el asiento del copiloto, con ese vestido negro que solo se ponía cuando quería impresionar. Pero no me miró en todo el camino. Ni siquiera cuando puse su canción favorita, la de Rosalén que siempre canta borracha. Nada. Ni un gesto. En el semáforo, la miré de reojo. Estaba con el móvil. Sonriendo. Con esa sonrisa que antes era para mí. Y no sé por qué, pero esa imagen se me quedó clavada. Como una alarma que no suena pero te deja inquieto. Me dije a mí mismo que era una tontería, que llevaba una semana estresada en el trabajo, que ya hablaríamos luego. Pero lo supe. No tenía pruebas, ni motivos, ni evidencias. Pero algo dentro de mí se rompió en ese semáforo. La fiesta fue un desastre. Ella estaba en su salsa, riendo con sus cuñadas, contándole a todo el mundo lo cansada que estaba, que necesitaba un viaje, que el trabajo la tenía agobiada. Yo solo asentía. Fui el marido florero, el que sirve cervezas y finge estar bien. Mi cuñado me preguntó si estaba todo bien, que me notaba raro. Todo bien, le dije. Mentí con una sonrisa que me dolía en la cara. A la vuelta, en el coche, ella se durmió. Como si nada. Como si no pasara nada. Pero a mí me ardía el pecho. Me dolía cada segundo de esa noche. No por lo que sabía, sino por lo que intuía. Por la certeza de que, aunque aún no lo había descubierto, ya no era su prioridad. Y eso, créeme, duele más que cualquier cuerno. No soy un hombre inseguro. Nunca lo he sido. Nunca le he espiado el móvil, ni he preguntado con quién hablaba, ni le he revisado las redes sociales. Pero cuando el silencio se vuelve más ruidoso que las palabras, algo dentro cambia. Al día siguiente empecé a observar, no a buscar. Porque en ese momento aún quería equivocarme. Aún quería creer que era paranoia. Desayunamos en silencio. Ella estaba en pijama, con el moño deshecho y las piernas cruzadas en el sofá, mirando el móvil. Yo estaba en la cocina, con el café ya frío, mirándola. Pensando en lo rápido que uno puede pasar de ser su todo a ser su nada. Antes, un domingo como ese, se sentaba en la encimera mientras yo hacía tostadas. Me robaba un beso, me contaba alguna chorrada. Ese domingo, ni siquiera notó que me había levantado una hora antes que ella. Pasé el día en piloto automático. Limpié el coche, arreglé un enchufe, paseé al perro. Cosas que uno hace cuando quiere evitar mirar de frente a la realidad. Pero por la noche, mientras ella se duchaba, vi algo que me dejó helado. Una llamada perdida. De alguien que no tenía nombre en su agenda, solo un número. A las 2 de la mañana. Repetida. 3 veces. No dije nada. No porque no quisiera, sino porque necesitaba entender. Porque decir algo sin pruebas es como pegar un tiro al aire, puedes herir a alguien sin querer, o darte tú mismo en el pie. Así que respiré hondo y esperé. Me fui a dormir fingiendo que no había visto nada. Me giré hacia ella y la abracé. Ella me devolvió el gesto, como si todo estuviera bien. Y en parte eso fue lo que más me dolió. El lunes, volviendo del trabajo, pasé por un bar donde solíamos ir cuando empezamos a salir. Estaba cerrado. En obras.
Me quedé un rato en la puerta, mirando los carteles, escuchando el eco de nuestras risas de hace años. Ahí fue donde me dijo por primera vez que quería tener hijos conmigo. Y ahora, ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que me tocó la cara. Al llegar a casa, ella estaba cocinando. Algo raro en ella, que siempre odió la cocina. Te hago una tortilla, vale, me dijo, como si quisiera compensar algo. Asentí. Me senté en la mesa. No dije nada. Pero no comí. No pude. Tenía un nudo en la garganta. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3, bajé al salón, me senté en el sofá y me quedé allí, mirando la pared. No hacía falta mirar su móvil. No hacía falta seguirla. Lo sabía. Lo sentía. Me estaba perdiendo. Ya no era su refugio. Era su rutina. Y estaba cansada de mí. A los pocos días, mientras ella hablaba por teléfono en la cocina, mencionó un nombre que nunca había oído. Dani. Pero lo dijo con una risa que no le había visto en meses. Una risa nerviosa, de esas que salen cuando sientes cosas que no deberías. Me acerqué sin hacer ruido, pero al entrar cortó la llamada. Era Marta, del trabajo, me soltó. Sin que yo preguntara. Mala señal. Durante semanas viví con una piedra en el pecho. Iba al trabajo con la cabeza en otra parte. Comía por obligación. Dormía mal. No quería espiarla, no quería convertirme en ese tipo de marido. Pero algo en mí empezó a cambiar. Y me prometí que si algún día lo confirmaba, no habría marcha atrás. Ni explicaciones. Ni segundas oportunidades. Nada. Porque cuando alguien te reemplaza en silencio, cuando deja de elegirte cada día y ni siquiera tiene la decencia de decirlo, ya no hay nada que salvar. Esa semana todo se volvió más denso. No pasaba nada concreto, pero todo era diferente. Ella seguía siendo amable, incluso más de lo habitual, como si intentara equilibrar algo, como si supiera que yo lo sabía y aún así tratara de mantener la normalidad. Me besaba al salir, me preguntaba si quería café, se ofrecía a lavar la ropa cuando siempre lo hacía yo. Pero no era cariño, era otra cosa. Era esa amabilidad falsa que uno usa cuando ya no ama, pero siente culpa. Y eso me jodía más que cualquier discusión. Yo seguía sin decir nada, no porque fuera cobarde, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba todo. Quería comprobar si ella iba a decírmelo, si en algún momento tendría la decencia de ser honesta. Cada noche me iba a la cama esperando que me soltara la verdad. Que me dijera, Rubén, tenemos que hablar. Pero eso nunca llegaba. Se metía en la cama, me daba un beso mecánico, se giraba y se dormía. Yo me quedaba mirando al techo, contando los días que me quedaban para reunir la fuerza suficiente. El sábado, Laura dijo que saldría con unas amigas del trabajo. Era la típica excusa que siempre había aceptado sin pensar dos veces, pero esa vez no la tragué. Dijo que irían a tomar algo al centro, que volvería tarde, que no la esperara despierto. Me lo dijo todo de carrerilla, sin mirarme, mientras buscaba algo en el bolso. No dudó ni un segundo, lo tenía ensayado. Y lo peor fue que sonrió al final, una sonrisa que no era para mí. Ahí supe que esa noche no iba con sus amigas. Esperé que saliera. Me quedé sentado en el sofá, con el televisor encendido sin volumen, simplemente para hacer tiempo. No me moví durante 2 horas. Cuando el reloj marcó las 10:15, salí. Sabía por instinto que tenía que seguirla, no porque quisiera atraparla, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que ya sabía. No quería su confesión, quería el golpe directo. Quería quedarme sin excusas. No me costó encontrarla. Sevilla no es tan grande cuando conoces los hábitos de alguien.
Su coche estaba aparcado en una zona donde nunca íbamos. Era una calle discreta, cerca de una plaza con varios bares, pero también con apartamentos. Me quedé dentro del coche, mirando desde lejos, sin acercarme demasiado. Apagué las luces y esperé. Pasaron 20 minutos hasta que la vi aparecer. No venía sola. Iba al lado de un tipo que no reconocí al principio, pero que por la forma de caminar, la confianza con la que le hablaba y cómo se inclinaba hacia ella mientras reían, supe que no era la primera vez. Llevaba una camisa blanca, barba arreglada y ese aire de imbécil que tienen los que se creen interesantes por decir 4 cosas con seguridad. Se pararon en la puerta de un edificio, uno de esos con portero automático viejo y paredes llenas de grafitis. Ella lo miraba como si fuera un puto dios. Él dijo algo que la hizo reír. Ella se cubrió la boca como una adolescente. Y luego se besaron. No fue un beso rápido ni torpe. Fue un beso largo, seguro, de esos que solo se dan cuando hay historia detrás. Cuando hay costumbre. Ahí se me encogió el estómago. No fue rabia, fue otra cosa. Fue como si de repente todo lo vivido se deshiciera en cámara lenta. Vi cómo entraban al portal sin prisa, ella delante, él detrás, y desaparecieron. Me quedé solo, con las manos en el volante, sintiendo que me había quedado sin mundo. No hice nada. No salí del coche. No subí a buscarla. No grité su nombre en la calle como un idiota. Me quedé allí, clavado, con el pecho en llamas y la garganta seca. Me quedé así durante 1 hora. Después volví a casa, entré sin hacer ruido, me duché en silencio y me metí en la cama. No dormí, obviamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía claridad. Ya no era suposiciones. Ya no era una corazonada. Lo había visto. Ya no era una historia en mi cabeza, era real. Al día siguiente se despertó tarde, con la cara de quien ha dormido en otra cama, con otra persona. Entró en la cocina y dijo, «¿Qué día más largo, madre mía?» Yo la miré sin decir nada. Preparaba café como si nada hubiera pasado. Como si no llevara en la piel las marcas de otro. Yo me senté a la mesa y le pregunté, «¿Te lo has pasado bien anoche?» Me miró un segundo, luego bajó la vista. «Sí, bien. Nos quedamos hasta tarde. Me dolía la cabeza, por eso no te escribí». «¿Y Dani qué tal?» El silencio que siguió fue definitivo. Su cara cambió. Perdió el color. Sus labios se abrieron como para decir algo, pero no salió nada. Intentó mantener la compostura, pero ya no había nada que sostener. ¿De qué hablas? Del tipo con el que te besabas antes de entrar a su piso. En la calle Feria, cerca del número 22. Chaqueta azul, gafas de pasta, pelo corto. Un tipo muy seguro de sí mismo. Bastante imbécil, en realidad. ¿Me vas a decir que es tu primo? Laura no dijo nada. Se sentó. Bajó la cabeza. Se agarró el café con las 2 manos como si eso fuera a protegerla de lo inevitable. No lloró. No se defendió. No gritó. Solo susurró, con una voz que apenas se oía. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo? ¿Viéndote besarlo? No quería que pasara. No planeé nada. Solo, pasó. ¿Cuánto tiempo? Silencio. ¿Cuánto tiempo? Casi 2 meses. No sentí celos. Ni odio. Lo que sentí fue vacío. Una calma extraña. Como si ya nada pudiera afectarme. Como si todo estuviera decidido. No le grité. No la insulté. No le pedí explicaciones. Porque no hay explicación válida para una traición. No existe la versión de los hechos que haga que todo vuelva atrás.
solo hay hechos. Y el hecho era que me había mentido, me había engañado y me había reemplazado mientras yo seguía ahí, sin moverme, sin reaccionar. ¿Te vas a ir tú o me voy yo? Ella me miró. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. No lo sé. Pues ve pensándolo. Porque ya no podemos dormir en la misma cama. No después de esto. Se levantó. Se fue al cuarto. Yo me quedé en la cocina, mirando el café frío, pensando en los próximos pasos, sintiendo que algo dentro de mí se había roto, pero también que algo nuevo estaba a punto de nacer. No una venganza, no todavía. Pero sí una decisión. Y esa decisión cambiaría todo. El lunes siguiente me levanté antes que ella, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía quedarme quieto en esa cama. La miré dormir durante un momento y me sorprendió que todavía pudiera hacerlo con tanta tranquilidad. Parecía ajena a todo, como si lo del día anterior no hubiera pasado, como si las palabras que salieron de su boca no tuvieran peso. Me duché, me vestí y me fui al trabajo sin desayunar. Pasé toda la mañana con el mismo pensamiento, dando vueltas a la conversación del domingo, repasando cada detalle, cada pausa, cada mentira que había aceptado como verdad durante meses. No sabía qué dolía más, si haberla visto con otro o haberme dado cuenta de lo ciego que había estado. A mediodía me llamó. No cogí el teléfono. Me mandó un mensaje que decía tenemos que hablar. No le respondí. Pasaron 2 horas y me volvió a llamar. Tampoco contesté. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba un tiempo para pensar, para encontrar la forma de enfrentarla sin perder el control. A las 7 de la tarde salí del trabajo, conduje sin rumbo durante casi 1 hora, hasta que terminé aparcando frente a la casa. No quería entrar, pero sabía que si seguía evitando la conversación, iba a convertirme en un fantasma dentro de mi propia vida. Entré y la encontré en el salón, con la cara pálida, el pelo desordenado y una expresión que no sabría describir. Había estado llorando, se notaba por los ojos hinchados, pero no se movió al verme. Solo dijo mi nombre, despacio, como si esperara que la detuviera antes de decir lo que venía después. Rubén, por favor, siéntate. No hace falta que me siente. Habla. No quiero que pienses que lo que pasó fue por falta de cariño. Yo te he querido mucho, de verdad, y todavía te quiero. Pero no es lo mismo. No sé cuándo empezó a cambiar, solo sé que un día dejé de sentir lo que sentía antes. No fue planeado, no fue algo que buscara. Simplemente pasó. ¿Simplemente pasó? Así de fácil. Lo dices como si hubieras tropezado con él por accidente y hubieras caído en su cama sin querer. No fue así. Intenté frenarlo, de verdad que sí. Pero tú ya no estabas conmigo. Estabas aquí, pero no conmigo. Claro, ahora resulta que la culpa es mía. No estoy diciendo eso, solo intento que entiendas. Llevábamos meses distantes, apenas hablábamos, todo era rutina. Yo necesitaba sentirme viva otra vez. Y para eso tenías que meterte con un compañero de trabajo. No es solo eso. No era solo sexo, era atención, era alguien que me escuchaba sin juzgarme, alguien que se interesaba por lo que me pasaba. Yo también te escuchaba, pero claro, yo no era novedad. Ella se llevó las manos a la cara, como si intentara detener algo que ya había dicho sin pensarlo. Respiró hondo y se quedó callada. En ese silencio, entendí que ya no había nada que recuperar. Todo lo que viniera después iba a ser un trámite. ¿Sigues viéndolo? No. ¿Seguro? Sí, se acabó. Le dije que no quería seguir, que necesitaba aclarar mi vida. O sea, que si no te hubiera pillado, seguirías viéndolo. No lo sé. Esa respuesta me quemó por dentro. No gritamos, no nos insultamos,
pero el aire en la habitación era tan pesado que parecía imposible respirar. Me serví un vaso de agua y lo dejé sobre la mesa sin beberlo. Ella seguía de pie, mirándome con cara de niña perdida, como si esperara que dijera algo que la liberara de su culpa. Pero no había nada que decir. ¿Qué esperas de mí, Laura? ¿Que te perdone? No lo sé. Solo quiero hablar, quiero que intentemos entender lo que ha pasado. Yo no tengo que entender nada. Tú eras mi mujer y te acostabas con otro. No hay interpretación posible. Lo sé, pero esto no empezó con él, empezó mucho antes. Empezó cuando dejamos de hablar de verdad, cuando todo se volvió mecánico, cuando yo te contaba algo y tú respondías sin mirarme. ¿Y por eso decidiste follarte a un tipo del trabajo? Si tenías un problema, podías decirlo. Si estabas infeliz, podías irte, pero decidiste mentirme. Y eso, Laura, no tiene arreglo. Ella se sentó en el sofá, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Lloró sin control, con un llanto que no era de arrepentimiento, sino de miedo. Miedo a perder algo que ya no existía. Me quedé de pie, mirándola, y por primera vez en todos esos años no sentí compasión. Solo cansancio. Me senté frente a ella y le dije con la voz más tranquila que pude. Esto se acaba aquí. No quiero verte llorar, no quiero más excusas. Mañana voy a llamar a un abogado. No te voy a dejar en la calle, pero no pienso seguir viviendo contigo. Por favor, Rubén, no lo hagas así. No tomes decisiones ahora. No las estoy tomando ahora. Llevo días tomándolas en silencio. Se levantó y vino hacia mí, intentó tocarme la mano, pero la retiré. No podía soportar su contacto. Cada vez que se acercaba sentía el recuerdo de lo que había hecho y me daba asco. Si quieres quedarte aquí unos días, quédate. Pero yo me voy a ir. No puedo dormir en la misma casa que tú. ¿Dónde vas a ir? A casa de mi hermano. No te preocupes, no pienso contárselo a nadie todavía. Ella me miró con una mezcla de tristeza y alivio, como si esperara que en el fondo no tuviera valor para hacerlo. Pero lo tenía. Me fui al dormitorio, metí algo de ropa en una mochila, mi cepillo de dientes, el cargador del móvil y un par de camisas. No quise llevarme más, no por falta de decisión, sino porque no quería que ella pensara que me estaba despidiendo. No era una despedida, era una retirada. Mientras cerraba la cremallera de la mochila, la oí detrás de mí. Rubén, por favor, no te vayas así. ¿Y cómo quieres que me vaya? ¿Con un abrazo? Solo quiero hablar. Ya hemos hablado. Te juro que no quería hacerte daño. Pues lo hiciste. Y lo peor es que sabías que lo ibas a hacer. Salí del cuarto con la mochila al hombro y me dirigí a la puerta. Ella me siguió, descalza, con los ojos rojos. No te marches, Rubén. No me pidas eso. No puedo quedarme aquí sabiendo lo que hiciste. Podemos intentar arreglarlo. No se arregla lo que se rompe así. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. En el coche, antes de arrancar, me quedé quieto unos segundos, sin llorar, sin gritar, sin golpear nada. Solo respiré. Tenía la sensación de que llevaba meses sin hacerlo. Encendí el motor y conduje sin mirar el espejo retrovisor. No quería ver la casa, ni la calle, ni la silueta de ella en la ventana. Solo quería alejarme lo suficiente para poder pensar sin rabia. Esa noche dormí en el sofá de mi hermano. No le conté nada. Le dije que había tenido una discusión y necesitaba unos días. No insistió. Me dejó una manta y se fue a dormir. Me quedé despierto hasta casi las 4, mirando el techo, escuchando los ruidos del edificio.
Pensé en todo lo que habíamos pasado, en los primeros años, en los viajes, en los domingos de sofá, en las risas que ya no existían. Pensé en cómo una persona puede convivir contigo, compartir tu cama, tus rutinas, tus días, y al mismo tiempo mentirte con una facilidad que da miedo. Me di cuenta de que la traición no empieza cuando alguien se acuesta con otro. Empieza mucho antes, cuando deja de elegirte, cuando empieza a guardar silencio, cuando te mira y ya no te ve. A las 6 de la mañana me levanté, me serví un café y salí a la calle. No tenía sueño ni hambre. Solo tenía una certeza, no iba a perdonarla. No por orgullo, sino porque sabía que, aunque lo intentara, cada vez que la mirara recordaría esa imagen suya besando a otro. Y no hay manera humana de vivir con eso sin destruirse un poco más cada día. Volví a casa solo para recoger el resto de mis cosas. Ella estaba despierta, sentada en el sofá, con la mirada perdida. No dijo nada. Ni yo tampoco. Metí la ropa en una maleta, guardé los documentos del coche y me fui sin cerrar la puerta con llave. Dejé las llaves encima de la mesa, al lado de una foto nuestra de hace años, una en la que todavía sonreíamos sin fingir. No la rompí, no la tiré, simplemente la dejé allí. No por nostalgia, sino porque no quería cargar con recuerdos que ya no significaban nada. Salí y esta vez no miré atrás. No tenía sentido hacerlo. Lo que había que decir ya se había dicho. Lo que quedaba era empezar a planear cómo devolverle el golpe, no con violencia, sino con algo más eficaz, indiferencia calculada y una revancha que no olvidara. El lunes por la mañana, después de una noche en la que dormí apenas 2 horas en el sofá de mi hermano, me desperté con la mandíbula apretada y un dolor en la espalda que no tenía antes. Mi hermano ya se había ido al trabajo y me había dejado un café preparado en la encimera con una nota que decía: haz lo que tengas que hacer. No sabía si se refería a ir al trabajo, al abogado o a cualquier otra cosa, pero esa frase se me quedó dando vueltas mientras me vestía. No fui a trabajar. No avisé. Me tomé el día como si fuera una misión. Llevaba tiempo sintiéndome impotente, como si todo me pasara por encima sin tener opción de defenderme. Esa mañana decidí que se acabó. Si ella había tomado la decisión de romper lo nuestro, yo iba a tomar la decisión de romper todo lo demás. Empecé por el banco. Cambié las claves de las cuentas que estaban a mi nombre. Cerré la cuenta conjunta y transferí lo mío a otra. Lo hice sin rabia, solo con precisión. Luego fui al despacho de un abogado que un compañero de trabajo me había recomendado hace años durante una comida, el típico tipo que siempre contaba historias de divorcios en los que el cliente salía ganando. Le conté lo básico, sin drama. Él me preguntó si tenía pruebas de la infidelidad. Le dije que no tenía fotos ni audios, pero que la había visto con mis propios ojos. Me explicó que no necesitaba mucho más si ella aceptaba los hechos, que lo importante era dejar todo documentado. Me dio un par de consejos sobre cómo protegerme legalmente, qué cosas debía mover antes de presentar la demanda y cómo manejar el tema si ella decidía complicarlo. Pasé 2 horas ahí dentro, firmando papeles, respondiendo preguntas, revisando detalles de cuentas, propiedades, vehículos y seguros. Todo eso me pareció absurdo. Habíamos compartido una vida entera, y ahora la estaba desmantelando como si fuera un trámite de oficina. Pero no me detuve a pensarlo. Solo seguí. Al salir del despacho, encendí un cigarro, aunque hacía más de 1 año que no fumaba. Me temblaba la mano, pero la cabeza estaba clara. En el fondo no era rabia lo que sentía. Era otra cosa. Era una mezcla de decepción y determinación. Quería que pagara, no con gritos ni con insultos, sino con consecuencias. Lo siguiente fue escribirle un mensaje. Le dije que necesitaba que saliera de casa durante un par de horas esa misma tarde, que tenía que recoger algunas cosas y que prefería hacerlo sin ella.
Me respondió con un ok escueto. Sin reproches, sin explicaciones, sin ofrecer ayuda. No me molestó. De hecho, me pareció más fácil así. Llegué a casa a las 6, cuando ya estaba vacía. Llevaba una maleta y 3 cajas grandes. Me llevé todas mis herramientas, mis documentos personales, el ordenador viejo donde tenía fotos, copias de contratos y todo lo que me importaba. También agarré un par de libros, mis discos duros, mi equipo de música y algo de ropa que había dejado. No lo hice con prisa, pero tampoco me detuve en nada. No revisé cajones sentimentales ni toqué las fotos enmarcadas del pasillo. No me interesaba quedarme con recuerdos. Todo lo que necesitaba estaba en esas cajas. Cuando terminé de cargar el coche, me quedé de pie en el salón durante unos minutos. Observé el sofá, la mesa del comedor, las plantas que siempre se le morían y que yo regaba sin que se diera cuenta, los cojines que ella había elegido en una tienda del centro. Nada de eso me afectaba ya. No tenía nada que ver con lo que era ahora. Esa casa no era mía. No desde que ella dejó de compartirme su vida sin decírmelo. Sobre la mesa del comedor dejé un sobre. Dentro había una copia de la demanda de divorcio que el abogado ya había preparado, una nota con mi nueva dirección, otra con las cuentas que quedaban por liquidar y la clave del buzón del trastero, donde había dejado un par de cosas que no me cabían. No le dejé insultos, ni frases filosóficas, ni amenazas. Cuando la rabia deja de hervir y se convierte en algo más frío, más calculado, ya no actúas por impulso, sino por claridad. Yo no quería venganza de película ni gestos dramáticos, pero sí quería que sintiera el golpe, que entendiera que su traición no se iba a esfumar en el silencio, que iba a tener un precio que no pudiera ignorar. No me bastaba con irme de la casa, cerrar las cuentas y dejar los papeles del divorcio en la mesa. Eso era lo mínimo. Necesitaba que cargara con el peso de su decisión, no solo emocional, sino públicamente. Así que empecé por lo más sencillo, contar la verdad, pero solo a quien lo merecía. No a todo el mundo, porque no me interesa convertirme en el centro de una historia triste, sino a las personas que ella había mantenido engañadas mientras construía esa doble vida. Su madre, por ejemplo, que siempre me miró como si yo fuera el afortunado por haberla conocido, sin saber que mientras yo organizaba nuestras vacaciones y pagaba las facturas, su hija se acostaba con un compañero de trabajo en horario de oficina. Fui a verla un martes por la tarde. Me recibió con esa sonrisa que tenía guardada desde hacía años, con el típico pero qué guapo estás y una bandeja de magdalenas como si todo siguiera en su sitio. No perdí el tiempo. Me senté en su cocina y le conté todo. Sin subir el tono, sin dramatizar, sin necesidad de exagerar. Le dije que Laura me había sido infiel durante meses, que la había visto con otro, que lo había confirmado y que el divorcio ya estaba en marcha. La mujer se quedó en silencio. Ni siquiera intentó negarlo o defenderla. Me preguntó si estaba seguro y le dije que sí. Me pidió perdón en nombre de su hija, como si eso tuviera algún valor, y luego dijo que no sabía nada, que no se lo esperaba, que le parecía imposible. Le dije que eso era porque Laura era muy buena ocultando cosas, que incluso a mí me había engañado durante más tiempo del que me gustaría admitir. Después de esa conversación, supe que ella misma se encargaría de que la historia llegara al resto de la familia. Esa parte no era necesaria que la moviera yo. Lo siguiente fue hablar con un amigo que trabajaba en la misma empresa que ella. No lo hice con la intención de meterme en su vida laboral, sino porque quería saber si él también lo sabía. Y lo sabía. Sabía que Laura y Dani llevaban meses coqueteando, que se veían. Una semana después, Laura me escribió desde un número nuevo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era urgente. Supuse que algo había pasado y no me equivoqué. Acordamos vernos en una cafetería del barrio, un sitio neutral donde nadie pudiera levantar la voz ni hacer una escena.
Llegó con cara de angustia, los ojos más hundidos que de costumbre, el pelo recogido sin cuidado. Se sentó frente a mí y durante unos segundos no dijo nada. Solo me miró como si no supiera por dónde empezar. Lo sabes, ¿verdad? Sé muchas cosas. Sé que me mentiste durante meses. Sé que me reemplazaste sin decirme nada. Sé que firmaste el divorcio sin pestañear. ¿Qué más debería saber? Ella lo dejó. La novia de Dani. Dice que alguien le contó todo, que le dio detalles. Él está hecho una mierda, me llamó anoche, me echó la culpa a mí por haber mezclado todo. Dijo que ahora no tiene ni a ella ni a mí. Pues qué pena. Supongo que pensaba que nadie se enteraría, que su vida iba a seguir como si nada. ¿Y tú qué esperas? ¿Qué me dé pena? No, claro que no. Solo, quiero que sepas que no fui yo quien lo contó. No hace falta que lo jures. Fui yo. Su cara se contrajo como si no lo esperara. Tragó saliva, miró a los lados y volvió a centrar los ojos en mí. ¿Por qué lo hiciste? Porque tú decidiste destruir algo mío sin avisar. Y yo no voy a quedarme mirando cómo tú sigues tu vida como si nada. Lo hice porque tengo el derecho de que tu mentira no quede oculta. No sabes lo que has provocado. Sí lo sé. Provocaste tú el día que cruzaste la línea. No me mires como si yo hubiera sido el que arruinó algo. Esto empezó contigo, no conmigo. No pensé que llegarías tan lejos. Tú tampoco pensaste en lo lejos que ibas cuando decidiste meterte en la cama de otro mientras seguías durmiendo en la mía. Así que no me des lecciones de límites. Se quedó en silencio, con las manos entrelazadas, los labios apretados. Por un momento pensé que iba a llorar, pero se aguantó. No me pidió perdón. No me pidió volver. No pidió nada. Solo se quedó allí, sentada, tragándose la consecuencia de lo que había hecho. Me levanté, pagué el café y me fui sin decir más. No le di una última palabra, no le dejé una puerta abierta, no mostré ni un gesto de lástima. Me fui porque ya no había nada más que decir. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. No por haberla castigado, sino por haber cerrado una parte del proceso. Ya no tenía preguntas, ya no tenía pendientes. Lo que venía después ya no tenía que ver con ella, sino conmigo. Lo que me quedaba por resolver era cómo salir de todo esto sin llevarme el veneno adentro. Cómo reconstruir lo que quedaba de mí sin que el recuerdo de su traición se colara en cada rincón. Pero eso ya no dependía de ella. Y por fin, después de tanto, eso era lo único que me importaba. Pasaron los días y el tema se fue enfriando, no porque dejara de doler, sino porque me acostumbré al vacío, a esa rutina nueva sin ella, sin los mensajes de buenas noches ni los cafés de los domingos, sin las discusiones por tonterías ni los silencios incómodos que ya se habían vuelto costumbre en los últimos meses. Volver a estar solo era raro, no por la soledad en sí, sino por lo que significaba tener que pensar en mí sin tener que medir cada decisión en función de otra persona. Me di cuenta de que había pasado años cediendo espacio, ajustándome, adaptándome, y que ahora tenía que reaprender a vivir sin esas pequeñas negociaciones cotidianas que antes me parecían normales y que ahora me pesaban. No tenía que avisar si iba a salir, no tenía que justificar si quería quedarme en casa sin hacer nada, no tenía que escuchar excusas ni desconfiar cada vez que sonaba un mensaje en su móvil. Todo eso había desaparecido de golpe, y aunque en un principio fue raro, cada día me pesaba menos. El proceso del divorcio siguió su curso sin complicaciones. No había hijos, no había hipotecas compartidas, no había más que papeles, cuentas y silencio. En menos de un mes, el abogado me escribió para decirme que todo estaba listo y que lo único que faltaba era firmar ante notario. Fijamos una fecha y me presenté 10 minutos antes. Ella llegó puntual,
sin maquillaje, con el mismo abrigo que usaba cuando íbamos a trabajar juntos en invierno. Nos saludamos con un gesto, sin contacto físico. Nos sentamos frente al notario y firmamos. Ni una palabra entre nosotros. Todo el trámite duró 15 minutos. Cuando salimos, nos quedamos en la puerta durante un momento, sin saber si decir algo o simplemente seguir cada uno por su lado. ¿Estás bien?, me preguntó ella, como si después de todo lo que había hecho, todavía tuviera derecho a preocuparse. Estoy tranquilo. Eso es suficiente. Yo no lo estoy. ¿No te lo esperabas, no? No. Pensé que si algún día esto pasaba, sería de otra forma. Con más discusiones, con más drama. No así. Porque tú estás acostumbrada a que los errores se perdonan, a que las consecuencias se suavizan, pero esta vez no. Ella bajó la vista. Se quedó callada durante unos segundos y luego levantó la cabeza. Sé que lo arruiné. Lo sé desde el primer momento en que empecé a mentirte. Pero no sabía cómo parar, y cuando quise hacerlo, ya estaba metida hasta el fondo. No lo hiciste porque no quisiste. Nunca fue falta de tiempo ni de oportunidad. Fue elección. Todo esto fue tu elección. ¿Te gustaría que nos viéramos algún día? No para volver, solo para hablar, para entender. No. ¿Ni siquiera dentro de unos años? Dentro de unos años probablemente ni siquiera me acuerde de esto. Ella asintió, no con resignación, sino con la aceptación amarga de alguien que finalmente entiende que no va a haber perdón, ni reconciliación, ni amistad. Solo separación. Solo distancia. Me di la vuelta y caminé hasta el coche sin mirar atrás. No porque quisiera parecer fuerte, sino porque ya no necesitaba verla más. Había cerrado la etapa con una frialdad que nunca pensé que sería capaz de tener, pero que llegó sola, como una protección natural contra todo lo que esa historia había significado. Durante el camino de vuelta pensé en cómo había cambiado todo en menos de un mes. De vivir juntos, compartir cama, planes, compras, amigos, a firmar una hoja que nos convertía en dos desconocidos con pasado en común. Lo extraño era que, lejos de doler, me aliviaba. Esa noche volví al piso que aún estaba usando de forma temporal. Me senté en el sofá y revisé mis mensajes. Tenía uno de mi jefe preguntando si ya estaba listo para volver a las reuniones. Otro de mi hermano diciendo que había cerveza en su casa si quería pasarme. Y uno más de una compañera de trabajo que nunca me había escrito fuera del horario laboral, pero que me preguntaba cómo estaba, sin ninguna doble intención, solo preocupación genuina. Contesté solo al de mi hermano. Le dije que me pasaría más tarde, pero que primero quería estar un rato solo. Me abrió una cerveza, me puse una lista de reproducción vieja y me senté con el portátil frente a mí. Empecé a revisar fotos antiguas, documentos que había rescatado del ordenador viejo, cosas que antes habría archivado sin mirar. Las fui borrando una por una. No con rabia, sino con calma. Eliminé todas las fotos de viajes, las carpetas con nombres compartidos, los vídeos de cenas, los cumpleaños. Me quedé solo con lo mío, con lo que me definía antes de conocerla. Durante los días siguientes empecé a reorganizar mi vida. Busqué piso, empecé a hacer deporte por las mañanas, me ofrecí para quedarme más horas en el trabajo y me apunté a un curso de algo que siempre quise hacer pero que había ido posponiendo por falta de tiempo o porque ella decía que no tenía sentido. No necesitaba llenar el vacío con actividades, sino demostrarme que seguía en control, que la vida seguía sin necesidad de mendigar afecto a quien no lo merece. Lo más curioso fue que nadie me preguntó en serio qué había pasado. Solo los más cercanos. Y a todos les dije lo mismo, se terminó, porque tenía que terminar. Nadie me pidió detalles, y eso me gustó. Sentí que por fin tenía mi historia bajo control, que no era un rumor de pasillo ni una tragedia compartida.
Era mía, solo mía. Un mes después del divorcio, la vi en la calle. No nos cruzamos, pero la vi de lejos, caminando sola, mirando el móvil. No me escondí, pero tampoco busqué que me viera. Me quedé parado en una esquina observándola durante unos segundos. Parecía igual que siempre, pero ya no era la misma para mí. Sentí que todo lo que había pasado no me pertenecía ya. Que esa historia, con todo su dolor y su traición, era parte de otro tiempo. No sentí odio, ni tristeza, ni rencor. Solo una especie de confirmación interna. Ya no había vuelta atrás, pero tampoco necesidad de hacerlo. Ese fue el final. No hubo reconciliación, ni redención, ni epílogo emocional. Solo una historia que se cerró con hechos, con decisiones, con distancia. Me fui de aquella relación sabiendo que no me quedé corto, que no me callé, que actué con la cabeza fría cuando el corazón quería venganza. Me llevé las cicatrices, sí, pero también la tranquilidad de haber hecho lo que debía. Y eso, para mí, vale más que cualquier perdón. La próxima vez, si llega, ya no voy a darlo todo tan fácil. Ya no voy a regalar mi confianza sin pensar. Ya no voy a quedarme callado cuando algo huela mal. Porque ahora sé lo que vale mi paz. Y no pienso volver a perderla por nadie.